En Génesis capítulo 3, usted puede observarlo en el título que coloca la Biblia y que no es inspirado. Se nos habla de la desobediencia del hombre. Y en ese capítulo 3, Moisés, que es el autor de Génesis, nos ha relatado los tristes hechos que dieron paso a la entrada del pecado en el mundo. Acuérdese que Dios, todo lo que había creado era bueno de una manera, pero con la caída de Adán y Eva en el huerto, lo que no estaba en la creación de Dios entró. Y lo que no había estado en el corazón y en la naturaleza humana también entró. Con la caída de Adán y Eva, el pecado entró al mundo. Y con el pecado entró también la muerte. Eso nos narra el capítulo 3 de Génesis, como la semilla del mal, la semilla del pecado, la semilla de la maldad fue sembrada en la maravillosa obra que Dios acababa de realizar. Inmediatamente en este capítulo 4 vamos a comenzar a observar tristemente ya los frutos de esa semilla de maldad que fue sembrada con la caída de Adán y Eva. Hermanos, no tenemos que irnos muy lejos para ver qué fue o cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de nuestros primeros padres. Terminado el capítulo 3, seguimos con el capítulo 4, donde inmediatamente nos encontramos con la triste realidad, o nos encontramos ya recogiendo la cosecha de la desobediencia de nuestros primeros padres. El capítulo 4 de este que acabamos de leer nos señala lo que se ha producido del mal que había sido sembrado. Por supuesto, son nuestros primeros padres, Adán y Eva. Son los testigos de primer orden de lo terrible que es el pecado. Ellos mismos pudieron experimentar o recibir la cosecha o el fruto de su maldad. Esta cosecha es claramente vista, esta cosecha de maldad es claramente vista en esta tragedia familiar. Es una tragedia familiar en donde sus dos hijos, la maldad de Caín y la muerte de Abel. Es una tragedia, hermanos, lo que nos narra el capítulo 4. ¿Qué tan pronto se desligó la humanidad de Dios? ¿Qué tan pronto creció la maldad en el corazón del hombre? Un hermano de propia carne y sangre levanta su mano para quitar la vida del otro. No sé si usted, como madre o padre, se ha imaginado lo que esta tragedia pudo haber ocasionado tanto en el corazón de Eva como en el corazón de Adán. Usted tiene que pensar aquí en el dolor de una madre y el dolor de un padre que ahora son testigos del asesinato de un hijo en manos no de un extraño, sino en manos de su propio hermano, de una forma muy traicionera y despiadada. ¿Cuánto dolor pudo haber experimentado estos primeros padres ante esta terrible tragedia? Ese es el fruto inevitable del pecado.
Pero a pesar, hermanos, de esa terrible tragedia, jamás debemos perder de vista que aún Dios en su misericordia sigue interviniendo en la historia de la humanidad, a pesar de tanta maldad, a pesar de tanta tragedia, a pesar de muchos dolores. Siempre Dios con su misericordia dándonos consuelo y esperanza. Porque aunque acabamos de leer un terrible relato, a mí por lo menos me parece maravilloso la manera como termina este relato. Génesis capítulo 4 verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Vemos que a pesar de la tragedia, oh hermanos, el relato nos sigue mostrando la increíble misericordia de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a observar estos 10 versículos que acabamos de leer? Vamos a ver dos cosas, básicamente. Primero vamos a hacer una observación del texto y vamos a ver los hechos narrados antes del primer asesinato. Vamos a ver el contexto del primer asesinato. ¿Cuáles fueron las circunstancias del primer homicidio en la historia de la humanidad? Vamos a ver cuál es el contexto o los hechos que se nos presentan. Y en segundo lugar, vamos a ver el homicidio como tal, el acto del asesinato. Por supuesto, a lo largo de todo esto, estaremos dando unas aplicaciones para nuestra vida y para nuestras circunstancias. A lo largo del sermón estaremos dando aplicaciones al respecto. Veamos entonces en primer lugar los hechos narrados o las circunstancias antes del delito. Se debe tener en mente que el capítulo 3 finaliza diciéndonos que por el pecado o la desobediencia de Adán y Eva, ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Una espada ardiente rodeaba el huerto. Adán y Eva se encontraban ya fuera del paraíso, fuera del jardín, estaban fuera del Edén. Lo primero que nos dice el verso 1 es que Adán conoció a Eva, su mujer. Y Eva concibió de Adán un primer hijo, el cual llamó Caín. Es de notar, hermanos, usted debe observar en el texto la diferencia de las expresiones del relato, tanto en el nacimiento de Caín como en el nacimiento de Abel. Usted tiene que tener en cuenta que Caín fue el primogénito de nuestros primeros padres. Y no ve la expresión de Eva cuando Caín nace y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esta simple expresión, que quizás para nosotros no significa mucho, puede implicar que Eva tuvo un gran gozo al tener el nacimiento de su hijo Caín. En un Calvino, estas palabras pueden ser interpretadas que por la amabilidad o por el favor del Señor he adquirido varón. Claramente esta expresión al nacimiento de Caín demuestra que Eva está considerando a este hijo como una bendición que viene de parte del Señor.
Ella también puede interpretarse esta expresión que he poseído a un hombre del Señor. Y la Vulgata, que es la versión de San Jerónimo, tiene la misma fuerza. A través del Señor he adquirido varón, de manera que Eva se encuentra agradecida porque Dios ahora le ha dado la bendición de tener un hijo varón. Algunos especulan, no hay certeza, pero debemos mencionarlo, que usted debe tener en mente, hermano, que a Eva y a Adán en Génesis capítulo 3, verso 15, se les había dado una promesa, que de la simiente de Eva iba a levantarse un descendiente que destruiría a la serpiente. Y yo me imagino, hermano, es posible que cuando Eva concibe a su primer hijo, ella de alguna manera pudo pensar en esa promesa. Quizás Eva pudo considerar que ese niño que acababa de nacer, Caín, podía ser aquel que ella entendió sería el conquistador de la serpiente, como se le había prometido en Génesis capítulo 3, verso 15. Pero no debe perder de vista que Adán y Eva creyeron. ¿Con qué actitud ha venido a este lugar? ¿Cómo está su corazón? Cuando cantábamos, ¿cuáles eran los sentimientos que había en usted? Ahora que me está escuchando, ¿cuál es su actitud? ¿Tiene pesadez? ¿Tiene pereza? ¿Tiene anhelo por el Señor? ¿Hay sinceridad en su corazón? Puede preguntarse usted mismo y decir, hay fe en mí en estos momentos, anhelo yo al Salvador, estoy aquí por Cristo. Hermano, ¿por qué está aquí, hermano? ¿Qué ha venido a hacer aquí? Espero que usted no se halle cual Caín, adorando a Dios al tiempo de que Dios lo rechace. Que Dios no se haya complacido de usted, porque su ofrenda y su adoración no ha sido más que la de Caín, sino que ha estado a su nivel. Hermano, piense, Caín todavía no es homicida. Yo pienso que en estos momentos, si a mí se me permitiera observar a ambos hermanos, Abel con su oveja, Caín con su ofrenda, adorando al Señor, yo diría, oh, qué muchachos, tan bien portados, tan bien criados, qué buenos muchachos, siervos del Señor. Fácilmente, para mí en ese momento, Caín era un verdadero creyente. Caín en apariencias tenía, por lo que veo, una vida bien regulada. El muchacho trabajaba, el muchacho iba a la iglesia. Todavía no había sido homicidio. Eso sería lo que más tarde se daría a conocer. Sin embargo, el texto nos dice que fue rechazado. Nosotros los padres, hermanos, por eso debemos preocuparnos no tanto de inculcar a nuestros hijos una religión externa. Caín tuvo una religión externa. Debemos procurar, hermanos, llevar a nuestros hijos a una religión interna, verdadera. Es cierto que ellos al principio van a venir acá aunque no les guste,
Pero por eso, hermano, usted le debe enseñar a sus hijos qué significa esto. Usted le debe enseñar a su hijo por qué te vistes así. ¿Por qué te comportas así en la iglesia? Porque aquí hay un Dios que hay que adorar. Usted debe enseñarle a sus hijos esas cosas. No es meramente traerlo acá, sino que ellos vayan entendiendo qué es lo que se hace en este lugar cada semana, cada día del Señor. Y vaya inculcándoles que no es el estar aquí cantando y leyendo, sino derramando su corazón delante del Señor. Es la actitud, hermanos. No es lo que muestran las apariencias, sino es el sentimiento, la emoción, la voluntad con la que usted viene a este lugar. Tenga en cuenta eso, hermano, de Caín y Abel. Así que después del acto religioso, nos dice el verso 5, claramente sabemos por qué la ofrenda de Abel fue aceptada, la de Caín fue rechazada. Y eso hace que Caín se enoje. Verso 5 nos lo relata. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se desañó Caín. ¿Aló? Sí, y se desañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Yo me preguntaba cómo Caín entendió que la ofrenda de Abel fue aceptada y la de él rechazada. ¿Cómo lo supo? No se sabe. La Biblia no dice cómo supo Caín, porque algo pasó que Caín entendió. Dios rechazó mi ofrenda. Algo pasó que Caín entendió que la ofrenda de mi hermano fue aceptada, la mía no. Según la tradición judía, ellos creen que cuando Abel ofreció la oveja, fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio de Caín. Y a la ofrenda de Caín no le sucedió nada. Entonces, pudo ser que con eso Caín sintió que fue desaprobado por Dios. O quizás una voz en la conciencia de Caín le señaló que su ofrenda fue rechazada. Lo cierto es, hermanos, que Caín supo que su ofrenda no fue aceptada. Y entonces se ensañó. El pecado ya estaba a la puerta. Caín lo dejó entrar. Y entonces Caín dejó que el pecado se apoderara de él, lo dominara, lo esclavizara. Y eso pasa. Mire que el pecado en Caín tomó tal control que hasta afectó su semblante. Claro, cuando el alma está enferma del pecado, como es el pecado, aún en lo físico, hermano, se hace manifiesto. Por eso, hermano, a veces uno le dice al hermano, mira, hermano, ¿por qué tiene esa cara? Yo no tengo nada, pero ya uno sabe por su semblante que su rostro indica el pecado del enojo, de la envidia y de la ira que está carcomiendo por dentro. Eso es innegable. Y Caín evidenció cómo el pecado o la fiereza de su pecado fue tal que aún su semblante, hermano, Caín hasta, como sería en nuestra época, entró en depresión por la envidia y el orgullo contra su hermano.
A tal punto que Dios en su misericordia razona con Caín. ¿Qué te pasa, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y Dios, hermano, siempre Dios condescendiendo con el hombre, tiene una conversación con Caín. Ahora, aquí también debo decir, no sé si Dios hablaba con Caín una voz audible o era una voz en su conciencia, pero hermano, Caín conversó con Dios. El texto nos dice que Dios razona con Caín, trata de que Caín entre en razón y le anima para que ese pecado no se apodere del corazón de Caín. Por eso Dios le dice esas palabras que encontramos en el verso 6 al verso 7. Ahí vemos a Dios razonando con Caín para que el pecado no se enseñoreara de él. Pero, lastimosamente, como un río fuera de su cauce, los sentimientos de Caín se desbordaron. El Señor razonó con Caín para hacerlo volver en sí. Pero ya Caín se había salido de control. La envidia de Caín, su amargura y su orgulloso corazón le carcomieron, le enfermaron, de tal manera que dejó que el pecado se desbordara en la acción del asesinato. Y es lo que vamos a ver, y es nuestro segundo punto. Ya vamos concluyendo. Lea por favor el verso 8 al verso 9. Dijo Caín a su hermano: a ver, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Leemos al leer esta parte de la narración, parece que el crimen no fue cometido de inmediato. Ellos vinieron a adorar, terminó el ritual de adoración, Caín entró en esa malévola depresión, le cayó su semblante, pasaron algunos días, tanto así que Dios razona con Caín, lo cual denota que el asesinato de Caín fue, ¿cómo es que se dice? Cuando la gente lo piensa, lo razona premeditado. O sea, que no fue que Caín se enojó, tuvo una explosión de ira y levantó la mano contra su hermano y lo mató, como en algunas ocasiones ha pasado. Caín pensó en el asesinato y posiblemente planeó en el ardor de su ira cómo matar a su hermano. Caín había cometido el homicidio de su hermano ya en su corazón. Lo mató en su corazón y luego lo llevó a la ejecución. Y hermano, yo cuando leo el verso 8, veo aquí una manera traicionera, ruin, de matar a su hermano. Dijo Caín a su hermano: a ver, salgamos. Yo me imagino, hermano, que estos dos hermanos acostumbraban a hacer esta actividad. Salían al campo, no sé, si a cazar, si a buscar fruta, no sé. Esa era una actividad que desde pequeños acostumbraban a hacer.
O sea, yo me imagino que es como si usted me dijera, pastor, vamos a tomarnos un té. Algo en lo que uno no sospecha, es algo acostumbrado, algo agradable, algo que estamos acostumbrados a hacer. A ver, salgamos al campo. Oh, cuánta traición había en Caín. Vayamos al campo como si le hubiese dicho a su hermano: te invito a pasar un tiempo agradable juntos. Esas palabras de Caín sonaban suaves y agradables, pero en el corazón de Caín habían tambores de guerra. Cuán traicionero con su hermano. Y ambos hermanos salieron al campo, quizás en el lugar donde ya Caín lo había planeado. Y Caín levanta la mano contra su hermano y lo mata. Un garrote, no sé, pero fue una muerte violenta, seguro. A lo que Spurgeon comenta, el primer derramamiento de sangre humana debió haber sido algo terrible. La vista de un cuerpo humano sangrante por primera vez. Y Caín, con toda su maldad, había visto el cuerpo de un hombre ensangrentado muerto. Qué terrible espectáculo, aún hasta para Caín pudo haber sido eso. Era algo nuevo el asesinato de la humanidad. Caín habiéndolo hecho con tal violencia, asestando ese golpe mortal contra su hermano. Ahí junto al pie del cadáver de su hermano, sangrando, Caín casi que paralizado, no sé, esperando que sus rayos buenos y centellas cayeran inmediatamente sobre él, pues lo que él sabía que era mentira. ¿Cuántas preguntas cruzaron en la mente de Caín en ese momento? Pero algo sorprendente pasó, que aún hasta para Caín pudo haber sido sorprendente. Maté a mi hermano, ahí está su cuerpo, la sangre absorbida por la tierra, no pasó nada. Y Caín se apartó de su hermano y se fue a sus quehaceres. ¿Qué cree usted que pudo haber pensado Caín? Me salí con la vida. Nada ha pasado. No hay justicia de Dios. Todo va bien. Pero hermanos, el verso 9 nos dice que Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Oh hermano, si me sorprende cómo responde Caín a Dios. Imagine que usted le diga, que yo le pregunte a mi hijo Josué: Josué, ¿dónde está Isaac? Papi, yo no sé, acaso yo soy guarda de él. Uy, hermano, no me digas. Eso es un atrevimiento. ¿Cómo me va a responder así? Soy su padre. ¿No lo nota? ¿No nota usted la agresividad en las palabras de Caín? Dios le habla. Pero la respuesta de Caín es: no sé. ¡Qué antipatía, hermano! Lo cual denota claramente, sin lugar a dudas, que para Caín haber cometido este homicidio, ya Caín tuvo que haberle perdido el temor a Dios. Ya no había temor de Dios en estos momentos en el corazón de Caín. No había respeto ni reverencia por el Todopoderoso. Caín, de forma arbitraria, pedante y obstinada, responde a Dios:
no soy parte de Dios. Y me sorprende más porque Caín habló peor que un ateo. Yo creo que los ateos de nuestra época, los que blasfeman contra Dios, nunca han escuchado la voz de Dios. Podría ser razonable que dudaran de la existencia de Dios, porque nunca han visto nada sobrenatural. Pero estamos hablando de un hombre que en este momento era consciente y que era innegable que Caín reconociera la existencia del Dios Todopoderoso. Habla un hombre que era plenamente consciente de la existencia y de la naturaleza de Dios. Y aún así Caín habló de forma atrevida. A veces yo pienso que no somos capaces de imaginar a dónde nos puede llevar el pecado. Hermano, cuando uno pierde el temor de Dios, el temor a Dios, lo ha perdido todo. Por eso, hermano, guárdese del pecado. Usted no se alcanza a imaginar a dónde usted los puede llevar el pecado. Ser como Caín, venía a adorar, era un adorador, era un religioso, pero no cuidó su corazón. Y aquí lo vemos, asesinando a su hermano, de forma traicionera y despiadada, y ahora temerariamente enfrentándose a Dios mismo. Eso hace el pecado cuando atrapa el corazón de los hombres. Por eso había un creyente de antaño que decía que una emperatriz lo amenazó de muerte. Le dijo a Tertuliano: voy a acabar con tu vida. Y este hombre lo que dijo: díganle a Gonzonia que yo no le temo a él, solo le temo a una cosa: temo a pecar con él. Y el hombre consciente de lo que hace el pecado, teme al pecado. Así que es posible que Caín sintiera poco o ningún miedo. No había policía, no había justicia establecida, no había. Él pensaba: bueno, mis padres, ¿qué me podrán hacer por haber asesinado a mi hermano? ¿Nada? Caín había olvidado la eterna justicia de Dios. Dios entonces se revela a sí mismo a Caín y le pregunta: ¿qué hace? Porque Caín era indiferente e insensible al homicidio que acababa de realizar. Y Dios le dice a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, hermanos, Caín comprendió que la sangre no podía ser derramada vanamente, que el asesinato sería vengado, pues había una voz que prevalecía ante Dios. Era la voz de la sangre de su hermano. Así que, hermanos, aquí podemos aprender, bueno, ya dije algo, y es, hermano, temamos al pecado. Hermano, evita el pecado. Hermano, vea, aunque solo sea por sus perniciosos efectos sobre tu vida, tu alma. ¿Qué hace el pecado en un hogar? ¿Qué hace el pecado en un matrimonio? ¿Qué hace el pecado en la sociedad? Es un veneno para el corazón. El pecado embota la conciencia, te droga, produce un sueño, te intoxica la mente, el juicio.
teme al pecado, que puede perjudicar todas las facultades de un ser humano. Como he dicho, llegas a cometer cosas que seguramente tú pensaste jamás llegarías a hacer. Teme al pecado, ruega a Dios que te dé esa sensibilidad. Ruega a Dios, sálvame, Dios, del pecado. Guárdame, Señor, de esa dureza como el acero que tuvo caído en su corazón. Era un hombre religioso, pero con respecto al pecado, un corazón de acero. Oh, hermano, pídele al Señor siempre que dé la sensibilidad para reconocer tus propios pecados y apartarte de ellos. Sé sensible al pecado y ruega a Dios que nunca pierdas esa sensibilidad. Lo otro que aprendemos, hermanos, es que no hay manera alguna en que usted pueda ocultar su pecado delante de Dios. No hay manera. No importa dónde usted viva, dónde usted vaya, quizás usted vive en un campo muy lejano, no hay luz, no hay servicio público, no hay nada. Nadie lo observa a kilómetros de distancia. No hay ningún hermano cerca de usted, ni la iglesia está cerca de usted. Y pensar al caír que puede salir al campo, retirarse lo más que pueda y allá cometer el pecado. Y creer, hermano, Caín creyó que en ese campo nadie vio cuando levantó la mano contra su hermano. Nadie vio, no sé si desapareció el cuerpo, no sé. Pero no había ojos humanos observando a Caín. Pero hermano, esto nos recuerda una gran verdad, que Dios es omnipresente. Y Dios lo ve absolutamente todo. Yo sé que cuando vamos a pecar, nos ocultamos de los hombres. Usted se oculta. Cuando usted va a pecar, usted se oculta, se aparta, se encierra. Y ya de por sí, si no es a orar, lo que usted va a hacer, ya de por sí ese comportamiento extraño suyo debe notar que usted está en un asunto pecaminoso. Usted debe recordar aquí, hermano, y debe haber el temor de Dios que no hubo en Caín. Dios lo ve todo. Lo podemos ocultar de la vista de los hombres, de la vista de los hermanos, pero jamás nos vamos a ocultar de Dios. Qué vergüenza será cuando nuestros pecados cometidos en lo oculto una vez van a salir a público, y eso no sea para nuestra vergüenza. Pues yo te recuerdo que Dios juzgará los secretos de los hombres mediante nuestro Señor Jesucristo. Oh hermano, por eso escudriña tu corazón. Si hay algún pecado oculto, ¿qué vas a esperar? Que se haga público en el día del juicio. Ven a Cristo y arrepiéntete de tu maldad. Haz como David. He pecado contra el cielo y contra ti. Siempre que pecas, hermano, te puedes ocultar de la vista de los hombres, pero siempre que pecas, lo haces delante de los ojos de Dios. Y hay insensibilidad, falta de temor. Dios te ve y aún así pecas contra él.
Caín pensó que nadie lo había visto. Dios vio todo lo que había hecho. Quiero cerrar, hermanos, hablándoles de que este primer crimen de la historia fue contra un hombre justo y bueno, Abel. Hebreos 11, vaya por favor allá, Hebreos 11, nos dice claramente quién fue Abel. Hebreos 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Caín era justo, fue justificado por la fe. Abel fue el primer mártir de la historia de la humanidad. Y esto hace a Abel, hermanos, un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Tal como Abel a Cristo lo mataron hombres perversos, traicioneros. Tal como Abel, inocente y justo, fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debo decirle que no soy yo el que hace a Abel un tipo de Cristo, sino la misma Escritura. Vaya a Hebreos 12:24. Y dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ahí vemos cómo la Escritura hace una relación de Abel con nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál es la comparación o el tipo o la esencia? Que la sangre de Abel no carecía de Dios. Acuérdense el relato de Génesis. ¿Qué le dijo Dios a Caín? La sangre de tu hermano clama, grita. ¿Qué dice Hebreos de la sangre de Jesús? Que también tiene voz. Es decir, que la sangre de Jesús no era muda. La sangre de Jesús, también como la de Abel, clamó delante de Dios. Ahora el texto nos enseña que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Y por qué habla mejor que la de Abel? Porque la sangre de Abel lo que grita desde el cielo o desde la tierra es justicia. La sangre de Abel grita venganza. La sangre de Abel grita que su homicidio no quede impune y que Dios vengue su sangre derramada. ¿Y qué grita la sangre de Jesús? La sangre de Jesús grita: perdónanos, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Porque la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Jesús, hermanos, nos habla de perdón, nos habla de redención, nos habla de amor, nos habla de misericordia. La sangre de Abel clamó a oídos del Señor: su hermano, mi hermano, se ha levantado contra mí. Oh Señor, haz justicia. La sangre de Abel fue escuchada en el trono de la justicia de Dios. Y la sangre de Abel presentó en el trono de Dios la acusación contra su asesinato. Sin embargo, la sangre de Jesús
que fluye desde su cabeza, la sangre de Jesús que fluye desde sus manos, que fluye de sus pies, la sangre que fluye de su costado. ¿Qué piensas que grita delante de Dios? Misericordia, misericordia. La sangre de Jesús fue derramada para perdón de nuestros pecados. La sangre de Jesús no fue derramada para levantarse en tu contra. La sangre de Jesús fue derramada para que ahora Dios pueda ofrecerte el perdón de tus pecados. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Necesitas la sangre del Cordero para que hable no en tu contra, sino a tu favor. Tú mismo sabes que eres pecador. No eres diferente a Caín. No hay temor de Dios delante de ti. Por eso vives como vives, a tu manera, sin considerar a Dios. No eres diferente a Caín. Pero la sangre de Cristo fue derramada para perdón de pecados. Necesitas arrepentirte y venir a nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre para ofrecerte no venganza, sino para ofrecerte perdón de pecado a través de su entrañable misericordia.